Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, le saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy abordaremos un nuevo tema polémico, como todos los que abordamos en este canal, pero lleno de sensatez, investigación, verdad y base bíblica, como siempre lo hacemos, y no podría ser de otra manera. La verdad de las cosas tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. La verdad no puede estar oculta. Primero porque Dios es verdad. Y segundo porque Jesús dijo que conoceríamos toda la verdad de las cosas, según dice Juan capítulo 16, versículo 13. Por lo tanto, la verdad no está oculta, no es mística, no es de unos pocos, no es de unos Illuminatis, no está en clave. La verdad está accesible a todos y la verdad se encuentra en un tomo, en un libro. La verdad está en la Biblia. Así que ahí debemos ir para los temas de moral, conducta ética y las preguntas existenciales de la vida. A lo largo de este programa manejaremos una serie de premisas para demostrar nuestra tesis teológica del tema de hoy. Así que, le ruego, esté muy atento a la cadena argumental que seguiremos y si algo no queda claro, vuelva a escuchar el mensaje o detenga el vídeo, tome notas para que lo pueda entender un poco mejor. Será un mensaje algo extenso, técnico y puramente racional, pero basado en la Escritura. Ahora, antes de exponer esas premisas de nuestra tesis, como preámbulo del mensaje de hoy diremos que, normalmente, las fuentes científicas, dicho entre comillas, nos han dicho hasta el cansancio, nos han bombardeado insistentemente y nos han argumentado sofistamente que no estamos solos en el universo. Los científicos nos dicen que es imposible que, en un universo tan grande, seamos los únicos seres inteligentes que existimos en este planeta tan pequeño. Dicen, argumentan, se esfuerzan en convencernos que tiene que haber más civilizaciones inteligentes, civilizaciones organizadas y tecnológicamente avanzadas al estilo semejante de nuestro planeta en un sistema similar al nuestro. Y para ello invierten millones de dólares en tratar de demostrarlo y en tratar de convencernos por documentales y libros que eso es así. Es decir, insisten e insisten en convencernos que no estamos solos en el universo. Pero, ese intento es completamente inútil. Es un despilfarro de dinero buscar algo que no existe, tal como demostraremos en este programa. Es decir, nuestra tesis doctoral y teológica será demostrar que estamos completamente solos en este super mega magno infinito universo de millones y millones de galaxias. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Ese es el tema de hoy. Así como lo ha oído, estamos solos en este universo. Y lo demostraremos por medio de la palabra de Dios y por medio del Evangelio, como no podía ser de otra manera. El Evangelio da las respuestas, es el centro de cohesión del universo, es lo más importante del Trino Dios, el cual convergió en el Evangelio. El Evangelio hace que encajen todas las piezas del hombre, el Evangelio es la clave de Dios y de la vida. Allí están las respuestas a las interrogantes de la vida. Así que hoy, por medio del Evangelio, demostraremos nada más ni nada menos que no hay más civilizaciones, ni en esta galaxia, ni en la vecina, ni en los millones de galaxias que existen en este multiuniverso. Señoras y señores oyentes, estamos solos en este universo tridimensional y material. No existen más seres inteligentes materiales y similares a nosotros en planetas similares a la Tierra.
ese manipulado argumento del índice de probabilidades de que deben existir otros planetas con iguales características que la Tierra, que propicien la vida, bíblicamente hablando, no existe. Y como la Biblia es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, si hiciéramos caso de ella, nos evitaríamos constantes pérdidas de tiempo y de millones de dólares de gasto en una teoría absurda de creer y defender la existencia de seres en otros mundos. Teoría que nunca se concretará. No hay extraterrestres, mi estimado oyente. No hay civilizaciones inteligentes ni en nuestra galaxia ni en ninguna otra. Estamos solos en este punto del universo llamado planeta creado por Dios. Y todo lo que aparentemente parece racionalmente cierto y científico, en realidad es mentira. Es un engaño de los científicos ateos y ciegos que nos hacen creer lo que no es cierto. Nuestra tesis de hoy es esta. Estamos completamente solos en el universo tridimensional. Y para demostrarlo bíblicamente hablando, aportaremos las siguientes premisas que compartiremos a partir de ahora. Así que, entremos en materia. Primera premisa. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, el Estado de Israel y la fecha que estamos hoy demuestran que la Biblia es la verdad. En nuestro canal tiene usted un vídeo con la explicación y evidencias de este tema. No hay en la Tierra un documento tan objetivo y veraz como la Biblia. Por lo tanto, la segunda premisa es que, si la Biblia es la verdad, entonces el siguiente eslabón en la cadena racional del tema de hoy es ver qué dice la Biblia de este tema de nuestra tesis de hoy. ¿Estamos solos o no estamos solos en el universo? Si la Biblia es la verdad, entonces debemos sumergirnos en ella para ver qué nos dice de este tema. Tercera premisa argumental en la cadena lógica de nuestra tesis. Preste atención. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21 que toda la creación fue sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre en este planeta. Es decir, que la onda expansiva del pecado del hombre afectó a todo el universo, dejándolo en estado de corrupción. Hebreos capítulo 1, versículo 11 rubrica esto y dice: el universo perecerá y se envejece como una vestidura. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo empezó su declive, su envejecimiento, su corrupción, su enfermedad para llegar a morir un día este universo? Pues sencillo, estimado oyente, la muerte, enfermedad, envejecimiento, deterioro y corrupción de este universo empezó el día en que el hombre pecó y con su pecado estropeó toda la materia, toda la tierra, y esa corrupción se expandió a todo el universo, y ahora todo el universo está estropeado, como dice la Biblia, por causa de Adán. Ahí lo tiene, estimado oyente, todo el universo está muriendo y envejeciendo, y su contenido en materia y seres también está corrompido, estropeado y degradándose, o en términos bíblicos, sujeto a vanidad. O dicho en términos de la cuarta ley de la termodinámica, la ley física de la entropía, dice: la materia está corrompida de forma irreversible. La materia del universo se degrada más y más en caos, y el desorden del universo y la materia es un proceso irreversible. Ahí lo tiene, mi estimado oyente, en palabras de los científicos. Y nosotros añadimos que eso empezó con el pecado de Adán y Eva, hasta llegar un día ese caos a su fin, el fin del universo que un día llegará. ¿Se da cuenta de las implicaciones de esto, estimado oyente? La corrupción de todo el universo empezó en el planeta Tierra, el centro de corrupción de todo el universo, que como una onda expansiva llegó hasta los confines del universo, empezó por un par de hombres, y empezó en la Tierra. Impresionante. La cuarta premisa. Siguiendo con los eslabones de la cadena racional para demostrar nuestra tesis de que estamos solos en el universo, pensemos ahora esto. Suponiendo que hubiera otros seres en el universo, entonces esos seres también estarían corrompidos, serían malos, estarían sujetos a la muerte como el hombre y serían pecadores, como todos nosotros, por haber sido afectados por lo que hizo Adán un día.
Sin embargo, la Biblia dice que el pecado solo entró en el mundo, no dice que entró en otros mundos. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahí vemos que las consecuencias de Adán solo afectó a la civilización de este mundo, no a seres de otros mundos. El pecado no afectó a esas personas de otros mundos sencillamente porque no existen, porque si existieran, serían también afectados como la materia de esos mundos fue afectada, y como nosotros hemos sido afectados por la onda expansiva de Adán. Esas civilizaciones, tanto su planeta como ellos, hubiera sido afectado por el pecado, pero la Biblia dice que solo la materia de esos mundos fue afectada, no que otras civilizaciones fueron afectadas. Por lo tanto, resumiendo esta premisa, la Biblia nos dice de forma inferencial que el pecado de Adán y Eva, primero, estropeó toda la materia del universo, pero segundo, el pecado de Adán perjudicó solo a los hombres de este mundo, o sea, solo a los seres del planeta Tierra, es decir, no afectó a otros seres de otras tierras, no afectó a otros seres de otros mundos. Entonces, si afectó a la materia del universo, hubiera afectado también a los seres que viven en esos otros planetas, pero la Biblia dice que solo afectó a este mundo. Por lo tanto, se concluye que no hay otros seres en este universo. Quinta premisa. La Biblia informa que hay solo dos grupos de seres creados que son rebeldes y pecadores: los ángeles malos y nosotros los hombres. Por lo tanto, eso descarta cualquier otro grupo de seres de planetas similares a nosotros que por causa de la corrupción y el pecado de Adán estarían también afectados y corruptos por el pecado y estarían actualmente también pecando. La Biblia pudo haberse callado la información de la caída de los diablos, sin embargo, nos lo informa. Entonces, ¿por qué no nos informaría que también hay otras civilizaciones caídas y así llevarles el Evangelio o esperarlas para que reciban el Evangelio? La Biblia nos informa de los diablos caídos, pero no nos informa de seres caídos como nosotros en planetas similares a los nuestros, sencillamente porque no los hay. Sexta premisa. Si Cristo solo vino a la tierra y solo vino para salvar a los hombres, con un evangelio solo para los hombres, incluso no hizo un evangelio para los ángeles malos, eso descartaría automáticamente toda otra posibilidad de seres inteligentes pecadores y similares a nosotros que han sido afectados por la caída de Adán, y que habitan en algún planeta similar a la Tierra, en alguna parte de este universo corrompido. Tal cosa no existe. Es pura lógica, estimado oyente. Lo entiende un niño. Séptima premisa. Suponiendo que alguien nos dijera que podría haber seres perfectos en algún lugar de este universo que no hayan sido afectados por la caída de Adán y Eva. Eso presentaría entonces un problema existencial porque, primero, la Biblia dice que la corrupción es universal, es decir, que todo el universo y su contenido fue estropeado. Y segundo, también sería incompatible con la ley física de la entropía que habla de la degradación universal y total de la materia. Tercero, cuando el diablo pecó, se corrompió y fue expulsado de un lugar perfecto llamado cielo. Y cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de ese lugar perfecto llamado Edén. Por lo tanto, con esto se demuestra que no hay seres perfectos viviendo en otras galaxias que son imperfectos, porque lo corruptible no convive con lo perfecto, o sea, con lo incorruptible. Y eso lo demostramos con la misma Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, donde dice: la corrupción no tiene parte con la incorrupción. Por lo tanto, no habría posibilidad compatible de la existencia de seres perfectos viviendo en un universo imperfecto. Por lo tanto, no hay otras civilizaciones perfectas en este universo, en nuestro universo entrópico. Ahora, escuche bien, estimado oyente. En este ministerio, evidentemente sí creemos, y la Biblia así lo muestra,
que hay otros seres perfectos, pero, en otra dimensión, en la dimensión celestial, no en esta dimensión material tridimensional nuestra. Pero aquí no estamos hablando de la dimensión perfecta ni de la dimensión celestial, donde sí hay otros seres variados y perfectos. Aquí estamos hablando de un universo tridimensional que se mueve en las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Es decir, estamos hablando de este universo material corrompido, el universo que vemos con los telescopios y a simple vista. O sea, estamos hablando de otros planetas similares a la Tierra con vida, de seres inteligentes parecidos e iguales a nosotros en este universo. De eso es lo que estamos hablando. Por eso, bíblicamente hablando, no existen otras civilizaciones en otros planetas. Y la Biblia, que es la verdad, así lo sienta como cátedra. O sea, el clásico extraterrestre, viajero inteligentísimo, sea bueno o sea malo, no existe. Es un invento y un negocio de los científicos y producto de la imaginación de Hollywood, que conste en acta. La octava premisa preconcluyente es: Jesús, el creador del universo y de todas las criaturas, él mismo dijo que solo venía a salvar a los hombres en este mundo, no a salvar a otros seres de otros mundos, porque el Evangelio es solo para la tierra, y la Biblia dice que Cristo solo muere una sola vez. Por lo tanto, queda descartado que haya otro sacrificio, otro evangelio y otros seres corruptos, estropeados o pecadores que deban ser salvados por otro evangelio o por este evangelio, a los cuales se le aplicaría incluso este evangelio de la tierra. Pero eso no lo dice la Biblia. Jesús no dice: id por todos los mundos y predicadles el evangelio. O esperad que vengan de otros mundos para predicarles el evangelio. No, no lo dice. Jesús solo se circunscribe a la tierra. Si hubiera seres pecadores estropeados por sus pecados o por la caída de Adán en otros mundos, entonces necesitarían un evangelio. Pero, la Biblia circunscribe el evangelio solo a la tierra y solo a los seres de la tierra, a los terrestres afectados por el pecado de Adán y no a los extraterrestres afectados por el pecado de Adán. El evangelio no es ni para los ángeles caídos ni para otros seres estropeados del universo, es solo para los hombres. Entonces, eso descarta automáticamente toda vida extraterrestre que también estaría estropeada por la ley universal de la caída y la entropía física. Es decir, descarta otra civilización inteligente pecadora, porque como hemos visto, estarían corruptos, serían pecadores, ilimitados, y necesitarían un evangelio de perdón y esperanza. Pero el evangelio es solo para los hombres, porque solo hay hombres en este universo pecador. No hay extrahombres, no hay extraterrestres, ni tampoco hay seres perdidos que viajan por el universo para venir aquí a escuchar el evangelio. Si a ellos se les hubiera informado que en la tierra está la salvación, hace rato que los supuestos visitantes se hubieran preocupado de preguntarnos del evangelio. Porque el que busca pregunta, y no parece que esos supuestos alienígenas, que nos dicen que nos visitan y están entre nosotros, hayan preguntado por el evangelio. Al contrario, parece más bien que viven escondidos de nosotros. Tampoco la Biblia muestra que el evangelio se diseña en la tierra y se aplica a otros seres de otros mundos, sean ángeles o sean civilizaciones en otras partes del universo que sean similares a nosotros, para que lo crean por fe y se salven. No dice eso la Biblia. La Biblia lo descarta esa opción, descarta esa información y descarta esa aplicabilidad del evangelio a otras civilizaciones, porque el evangelio Dios ha determinado que solo sea en la tierra y solo para los hombres de la tierra. Por lo tanto, esos supuestos seres corruptos existentes en otros planetas, afectados también por la onda expansiva de la caída de Adán en la Tierra, no tendrían evangelio, y eso sería una injusticia, y no podrían ejercer su libertad. Por lo tanto, queda descartada una vez más la existencia de otros seres inteligentes, seres similares en dimensiones y en forma a nosotros, seres libres y racionales, seres pecadores de este universo tridimensional perdidos y corruptos. Quedan descartados otros seres afectados por la caída de Adán.
Así como nosotros fuimos afectados por la caída de Adán, ellos también deberían haber sido afectados por la caída de Adán, pero no lo son porque no existen. No existen otras civilizaciones, estimado oyente. Estamos solos. El Evangelio, es decir, lo que sucedió en la cruz con el Trino Dios, es lo que nos hace concluir y razonar incluso este tema existencial, y eso hace al Evangelio cada vez más y más asombroso, más admirable con cada tema que lo asociamos, y vemos que es el punto de convergencia de todas las preguntas y respuestas existenciales del hombre. Y es así como este Evangelio glorioso en cada tema nos expande nuestra mente, porque el Evangelio fue diseñado en el consejo de Dios solo para el hombre en la tierra, porque solo en la tierra hay seres libres, racionales, rebeldes y pecadores. No hay seres similares al hombre con estas tristes características en otras partes del universo. Si no, el Evangelio sería aplicable a ellos también. Pero no dice eso la Biblia. Novena premisa. La Tierra y el universo no tienen más de 6.000 años de antigüedad, según vemos en la Biblia. Como mucho, podríamos darle, digamos, unos 10.000 años de antigüedad. Ahora, si nosotros hemos desarrollado tan solo en los últimos recientes 70 años una tecnología mínima, solo capaz de llegar a la Luna, si es que hemos llegado a la Luna, entonces, por analogía, también esos seres creados en la misma fecha de creación que nosotros, tendrían la misma evolución del conocimiento científico que nosotros, y eso suponiendo que el Señor los creara igual de inteligentes que nosotros, que ya es decir, A más B es igual a C siempre, tanto en este planeta como en otro planeta. Por lo tanto, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y ha tardado miles de años en diseñar una mini tecnología para llegar tan solo a la Luna, entonces, por asociación y paralelismo, también esos seres en otros mundos creados al mismo tiempo que nosotros, hace tan solo unos 6.000 años, ellos estarían, tecnológicamente hablando, también igual que nosotros, es decir, tendrían solo tecnología capaz de llegar como mucho a su luna, y no la capacidad de viajar a millones de años luz de su Tierra para llegar a la nuestra. Solo para llegar a los confines de nuestra galaxia, ya se necesitan como mínimo miles de años luz, y la Tierra tiene tan solo unos 6.000 años literales de vida, o sea, la misma edad de esas civilizaciones, porque ellos fueron creados iguales en el mismo tiempo que nosotros. Ahora, suponiendo que esos extraterrestres les llevara tan solo unos 500 años desde su creación y corrupción, desarrollar una super tecnología capaz de viajar por el inmenso espacio sideral para llegar a nuestra galaxia, aún esos 9.500 años restantes no serían suficientes para poder llegar ni siquiera a la Tierra desde los confines de nuestra galaxia, y mucho menos desde otras galaxias para venir a visitarnos, porque no les daría el tiempo en años luz para llegar a nuestra Tierra. Es decir, en medidas cósmicas, aún hoy, esos supuestos extraterrestres estarían a las puertas de su casa saliendo de su planeta viajando. Sin embargo, llevamos años viendo supuestos alienígenas que ya han llegado hace mucho tiempo. Por cierto, alienígenas feos, deformes y escurridizos de lejanas galaxias, con tremenda tecnología que nos han visitado hace muchos años. Pero ¿quién se cree esa irracionalidad? Solo para viajar desde donde estamos nosotros en el planeta Tierra al centro de la galaxia, necesitamos unos 25.000 años luz de tiempo para llegar. Y si queremos recorrer tan solo la galaxia desde un lado al otro, tenemos que viajar unos 100.000 años luz de tiempo. Y la Tierra y todo lo creado no tiene más de 10.000 años literales. No años luz, sino años literales. Por lo tanto, es absolutamente imposible que esos alienígenas, esas civilizaciones, esos ovnis, hayan llegado a nuestro planeta, ni de ningún lado de la galaxia, ni mucho menos de fuera de ella. Estimado oyente, ahora piense esto.
esos supuestos visitantes, feos, deformes y ocultos, siempre asociados a la luz, son obra del diablo, el ángel de luz, el engañador. Y con esto no me estoy poniendo religioso, sino objetivamente veraz y bíblico. Por otro lado, la Biblia dice que el diablo tiene poderes, que hace prodigios, que se mueve velozmente, que vuela, que rompe las leyes físicas, que se materializa. El diablo es el ser creado más inteligente del universo, muchísimo más que el hombre. Por eso los científicos y los religiosos, ambos totalmente ciegos y errados, por dejar de lado lo espiritual y la información bíblica, son víctimas del engaño del enemigo. Entremos ahora en la 10ª y última premisa. Si hay otros seres en otras partes de la galaxia o de fuera de la galaxia, deberían ser como nosotros, deberían estar también estropeados, deberían ser pecadores, ser malos y ser capaces de afectar todo lo que tocan. Así que, mejor sería que no vinieran a visitarnos, porque si nos visitaran, nos llevaríamos muy mal con ellos. Incluso si nosotros fuéramos supuestamente a visitarlos a ellos, tarde o temprano haríamos exactamente lo mismo que hacemos aquí, lo mismo que cuando conquistamos otras tierras. O sea, haríamos un caos, un expolio, una masacre, una invasión, una guerra y un robo. Y allí donde fuéramos, el diablo también vendría detrás de nosotros como lo hizo aquí en la tierra. Así como todos los hombres que dirigieron imperios a lo largo de la historia de la humanidad siempre conquistaron de forma invasiva otras tierras, de la misma manera, así haría actualmente el hombre en otros planetas, con el mismo estilo de nuestros emperadores, nuestros dictadores y nuestros supuestos buenos presidentes. Es decir, arrasaríamos con todo, invadiríamos, robaríamos y les llevaríamos nuestras preciosas religiones falsas, les llevaríamos nuestros sabuesos empresarios, les llevaríamos nuestras bombas atómicas, nuestra perversión humana, nuestro egoísmo, nuestra política, nuestro materialismo y un largo etcétera. Así que, con nuestra presencia, los dejaríamos peor. Ahora, si ellos estuvieran mal, corruptos y estropeados por la caída de Adán y nos visitaran a nosotros, entonces nos afectarían también con su corrupción, que añadida a la nuestra, eso resultaría en un caos mayor. Es pura lógica objetiva, estimado oyente. Por eso Dios circunscribió al hombre solo a la tierra y de ahí no saldrá. Como mucho llegó a la luna, si es que acaso el hombre llegó a la luna, pero allí no hay nadie. Así que, por lo dicho hasta ahora, nunca nadie vendrá de afuera, porque allí afuera no hay nadie. Estamos solos en el universo. Las agencias espaciales rusa, americana, europea y japonesa gastan millones de dólares inútilmente en buscar vida en otros planetas, olvidándose de este argumento espiritual bíblico que hoy exponemos en este lugar. Ellos razonan erradamente que debe haber en nuestra galaxia o fuera de ella algún planeta similar con características a la Tierra que también sea habitable y tenga civilización inteligente. La razón no es la medida de todo. Lo espiritual sí es la medida de todo. Si vieran este tema desde el punto de vista espiritual, entonces los científicos tendrían la verdad del tema y entonces nos ahorraríamos millones de dólares en gastos y millones de horas de investigación inútiles en buscar lo que no hay, sencillamente por aferrarse a un razonamiento equivocado. Debe haber más vida en otros planetas. Ahora, alguno me argumentará, pero pastor, es innegable que hay algo, porque esas evidencias de ovnis, luces moviéndose de forma magistral, supuestas apariciones, formas y naves moviéndose en el cielo, etcétera, 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 eso no se puede negar, pastor. Bueno, nosotros no negamos esas evidencias, al contrario, creemos firmemente que es completa y objetivamente real todo eso, pero, el problema es,
¿qué origen tiene todo eso? Esa es la cuestión. Claro que los supuestos avistamientos son reales, pero ¿qué origen tienen? Todo eso, bíblicamente hablando, tiene una fácil explicación. La Biblia, que es la verdad absoluta, nos habla de que hay un ser que tiene poderes, de un ser que es inteligente, de un ser que engaña al hombre, y ese es el que hace todas esas manifestaciones que normalmente siempre están asociadas a luces, porque ese ser es un ángel de luz. Ese ser de luz, ese ser poderoso, ese ser inteligente que engaña al hombre, ese ser que vuela, ese ser que se mueve de forma rápida, ese ser que rompe las leyes físicas, ese ser se llama Satanás, el engañador, el ángel poderoso de luz, como lo llama la Biblia, que junto con sus soldados, los diablos, engañan a los hombres haciéndoles creer que son seres de otro mundo, cuando en realidad son solo manifestaciones de luz del diablo. El diablo es un ángel de luz, estimado oyente, y usa sus poderes, y no puede negar su esencia de luz, no puede dejar de ser luz, porque así lo creó Dios. Igual que yo, no puedo dejar de ser hombre, porque así fui creado. Por eso los ovnis y las apariciones religiosas están asociadas siempre a la luz. El ser humano no puede contra la inteligencia de ese ser superior que el mismo Jesús dijo que existe, el diablo. La Biblia dice que existe y la evidencia objetiva muestra que existe, y el diablo hace todo eso que hace para que la gente crea que son alienígenas que han venido a nuestro planeta. El diablo es astuto, es malo, es inteligente, se disfraza, se camufla, es poderoso y engaña a los hombres porque los odia. El diablo es el autor de todos esos ovnis que normalmente están asociados, como ya hemos dicho, siempre a la luz, porque el diablo es un ángel de luz. En conclusión de todas las premisas anteriormente dichas en este mensaje, todo apunta a lo que nos dice la Biblia. Punto 1. No hay otros seres inteligentes y pecadores, ni en nuestra galaxia, ni mucho menos fuera de la galaxia. Segundo punto, todo lo que hoy en día vemos como manifestaciones extraterrestres en nuestro planeta es obra del enemigo del hombre, el diablo. El hombre es muy tonto, estimado oyente, y el enemigo muy inteligente, mucho más inteligente que el hombre. El hombre en su soberbia y arrogancia se cree muy inteligente, pero es ciego, es ingenuo, está en inferioridad de condiciones y de poder hacerle frente al ángel de luz. Los científicos, los supuestos sabios de este mundo, son las primeras víctimas del diablo. Son como corderitos llevados al matadero del engaño. Suena fuerte decirlo, sí, pero es así. Jesús, como personaje histórico irrefutable, dijo que el diablo es un ser real, mentiroso y con poderes. Incluso el diablo, dice la Biblia, llevó a Jesús volando del desierto al pináculo del templo y luego lo llevó también a un monte alto. ¿Y cómo cree que hizo eso el diablo? La Biblia dice que el diablo lo llevó y lo puso ahí arriba en el pináculo, porque eso nos muestra que el diablo tiene poderes, que vuela rápido, que se traslada, que se mueve por el aire en un instante, que levanta pesos, que se materializa, que habla, que convence, que razona, que conoce la Biblia, que es luminoso, que aparece y desaparece. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 5. Entonces el diablo lo llevó del desierto a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y en el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ahí lo tiene, estimado oyente, mire lo que hizo el diablo, llevó al Señor de un lado a otro. Los científicos de las agencias espaciales, los ufólogos y los astrónomos son los primeros ingenuos de este mundo engañados por el enemigo,
haciendo prodigios con luz y movimientos, tal como hacen los ovnis, para hacerles creer que son seres de otro mundo. Los científicos están haciendo el ridículo. Si los científicos, incluso los llamados científicos cristianos, leyeran y estudiaran las premisas bíblicas que acabamos de dar en este audio, se ahorrarían mucho dinero y mucho tiempo perdido. El detalle es que hay mucho negocio e intereses creados detrás del montaje de los extraterrestres y en la búsqueda de vida en otros planetas. Llevamos años con el mismo cuento y no han encontrado nada de vida en otros planetas, sencillamente porque estamos solos en el universo. La clave de todo esto está en el Evangelio, estimado oyente. El Evangelio es lo que nos da respuesta a este tema existencial, porque el Evangelio se fraguó en la tierra, se hizo solo para los hombres de la tierra, por ser solo los únicos habitantes perdidos de este universo material y estropeado, a donde el Hijo de Dios bajó por unos 33 años para salvar al único ser inteligente y estropeado que hay en este universo material, el hombre. Este es el privilegio que tú y yo tenemos, estimado oyente. El Evangelio fue dado solo a los seres humanos de este planeta, porque no hay más seres que salvar en el universo, sino el hombre, y tú eres uno de ellos. No dejes pasar esta oportunidad de ser salvado por el verdadero Evangelio dado a los hombres. El Evangelio, teológicamente hablando, descarta toda existencia de otros seres en otros planetas, porque el Evangelio es exclusivamente diseñado para los hombres. Dice el único libro que tiene la verdad absoluta, la Biblia. Jesús vino como hombre a sustituir al hombre, no a sustituir a un alienígena, que es medio monstruo, medio ángel, medio animal, medio hombre. Una simbiosis diabólica inventada por Hollywood. Jesús, como hombre, no sustituye en la cruz a un extraterrestre, sustituye al hombre terrestre. El Evangelio solo sirve para el hombre, diseñado por un hombre perfecto para un hombre corrupto, no un extraterrestre. Los supuestos seres inteligentes de otros mundos estarían afectados por la caída de Adán, como ya hemos dicho, y entonces necesitarían un evangelio. Pero la Biblia no lo nombra. ¿Y por qué no lo nombra? Simplemente porque no existen esos seres. Y si existieran, la Biblia lo diría. Así como la Biblia nos dice que hay ángeles rebeldes caídos para los cuales Dios no diseñó un evangelio de salvación. Como dice claramente 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese pasaje nos muestra claramente los otros únicos seres corruptos que existen en el universo, pero que no son de este universo estelar, sino que son del universo celestial, son de otra dimensión. Así como la Biblia nos informa que hay otros seres caídos, es decir, los ángeles, también la Biblia nos hubiera informado de que habría otros seres que también estarían en corrupción y que necesitarían el Evangelio. Pero no lo hace. Ahora, preste atención a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que también debo traer. Ellas oirán mi voz, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahí lo tiene bien claro. Jesús les está informando a los judíos que había otro grupo que también necesitaba ser salvado por el Evangelio, los gentiles. De la misma manera, si hubiera otros seres necesitados de salvación en el universo, Jesús nos hubiera informado que hay otros seres pecadores y estropeados en otros planetas que también necesitarían el Evangelio y que deberíamos nosotros informarles del Evangelio, tanto si vinieran como si nosotros fuéramos. Pero Jesús no lo dice. Sencillamente Jesús no nos manda llevar el Evangelio a otros mundos
porque no hay otros seres corruptos y pecadores en el universo que necesiten el Evangelio, ni tampoco a esos seres inteligentes y pecadores se les ha dicho que vengan a conocer el Evangelio a nuestra tierra. Nada de esto sucede porque sencillamente estamos solos en el universo. ¿Se da cuenta, estimado oyente, que lo veamos por donde lo veamos, se resuelve el dilema desde el ángulo teológico? Nos evitaríamos el gasto inútil de buscar civilizaciones que no hay, alimentando un montón de científicos inútiles, y también ateos, muchos de los cuales se autodenominan cristianos, si en lugar de mirar las estrellas, estuviéramos mirando la Biblia. Todo está muy claro por el estudio inferencial de la aplicabilidad de estas premisas y desde el ángulo del Evangelio. Queda descartado bíblica y espiritualmente hablando que haya otros planetas con otras civilizaciones en el universo, como nos han engañado las agencias espaciales y la invención de Hollywood. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se podría decir del tema, pero creemos que esto es suficiente para que usted lo medite. Para preguntas, comentarios o ayuda, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad inferencial del tema, este investigador bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.